Hola, ¿qué tal? Espero estéis bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Geometría en el Espacio en el que vamos a hablar sobre distancias. Vamos a dividir el vídeo en 6 apartados. En el primero vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Después veremos cómo calcular la distancia entre punto y recta. A continuación, calcular la distancia de un punto a un plano. En el apartado 4, entre recta y plano. En el apartado 5, la distancia entre dos planos. Y en el apartado 6 la distancia entre dos rectas, que lo vamos a subdividir en dos apartados, cuando se trata de rectas paralelas o rectas que se cruzan. Comenzamos con el apartado 1, en donde vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos. Y es muy sencillo, la distancia entre dos puntos del plano A y B es el módulo del vector AB. Como AB podemos calcular sus coordenadas, extremo menos el origen, se tiene entonces que la distancia entre A y B es el módulo de AB, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, es decir, b sub 1 menos a sub 1 al cuadrado, más b sub 2 menos a sub 2 al cuadrado, más b sub 3 menos a sub 3 al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la distancia entre A y B, siendo A el punto de coordenadas 3, menos 1, 2 y B el punto de coordenadas menos 1, 2, 4. Realizamos la representación gráfica, aquí tenemos el punto A, el punto B, y este segmento es la distancia entre A y B que nos piden, que es el módulo del vector AB. Consideramos el vector que va de A hacia B, hallamos sus coordenadas, extremo menos el origen, teniendo extremo menos 1 menos 3, que es menos 4. A continuación la segunda coordenada 2 menos menos 1, ojo con el menos menos, que es 2 más 1, 3. Y 4 menos 2, que es 2, de donde tengo que el módulo de AB es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, es decir, raíz cuadrada de 29 unidades de medida. Vamos al apartado 2, en donde vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto a una recta. Hay varios procedimientos para calcular la distancia de un punto a una recta. El primero, por ejemplo, calculando un plano que contiene el punto y es perpendicular a la recta. En el segundo, empleando un punto genérico de la recta. Y nosotros lo vamos a ver mediante una fórmula, algo mucho más rápido, ¿no? Vamos a verlo de forma gráfica. Tengo el punto, tengo la recta, y si realizo la proyección de P sobre la recta R en perpendicular, este segmento es la distancia de P a R, es la distancia que estamos buscando. Entonces, consideramos la recta R, que ya sabéis que tiene un vector director, siempre se define por un vector director y un punto de la recta. Bien, pues la distancia entre el punto y la recta es igual al cociente entre el módulo del producto vectorial de D sub R y el vector que va de P a cualquier punto de la recta R y el módulo del vector director de D sub R. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar la distancia del punto de coordenadas 2, menos 1, 1, al que llamo P, a la recta R, que me viene en forma paramétrica, x y z igual a 1 menos 2 lambda, 2 más lambda, 3 menos 2 lambda. Lo primero que tenemos que determinar es un punto de la recta R. Aquí lo tenemos, 1, 2 y 3. Y ahora tendremos que determinar también un vector, el vector director de la recta R. En este caso son los coeficientes de lambda, menos 2, 1 y menos 2. Bien, una vez hecho eso, vamos a calcular las coordenadas del vector P sub R. Es decir, extremo menos el origen. P sub R ya lo tengo, 1, 2, 3, restamos las coordenadas de P, que son 2 menos 1, 1, y se obtiene menos 1, 3, 2. Y a continuación hallamos el producto vectorial de D sub R y de P sub R, que me lo proporciona el desarrollo del siguiente determinante de orden 3, el que está formado en la primera fila por los vectores de la base canónica, la segunda fila las coordenadas de D sub R y la tercera fila las coordenadas de P sub R. Desarrollamos el determinante mediante los elementos de la primera fila. Empezamos por I. La primera coordenada se corresponde con el menor de orden 2, con el determinante de orden 2, 1, 3, menos 2, 2. La segunda coordenada me la va a proporcionar la tercera y la primera columna, es decir, el determinante de orden 2, menos 2, 2, menos 2, menos 1. Y ya por último, la última coordenada me la proporciona la primera y la segunda columna, es decir, el determinante de orden 2, menos 2, 1, menos 1, 3. Calculamos esos determinantes teniendo las coordenadas del vector producto vectorial de D sub R por P sub R, es decir, 8, 6, menos 5. Y aplicando esa fórmula que os he puesto en la pizarra, la distancia de P
AR es el módulo de 8, 6, menos 5 dividido entre el módulo del vector director de R, menos 2, 1, menos 2. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas, obteniendo 5 raíz de 3 partido por 3 unidades de medida. Vamos al apartado 3, en donde vamos a hablar sobre cómo calcular la distancia de un punto a un plano. En este caso, también hay varios procedimientos para calcular la distancia de un punto P a un plano pi. Vamos a ver el que nos proporciona la fórmula. El primer procedimiento sería calcular la recta que pasa por el punto y es perpendicular al plano. Y el segundo por esa fórmula de la que os estoy hablando. Veamos gráficamente qué nos dice el problema. Tenemos un punto y tenemos un plano. Punto P, el plano pi. Para calcular la distancia de P a pi, trazamos la proyección de P al plano pi en perpendicular. Y este segmento es la distancia de P a pi. Veamos la expresión que me permite calcular esa distancia. Si consideras el punto P de coordenadas y1, y1, z1 y el plano pi de ecuación general a x más b más cz más d igual a 0, la distancia de P a pi es muy sencilla de calcular. Tienes que coger la ecuación general del plano y sustituir x, y z por las coordenadas del punto con el que estás trabajando y hallar el valor absoluto. Y todo eso lo divides entre el módulo del vector normal del plano, n. Veamos un ejemplo en el que vamos a hallar la distancia de un punto P de coordenadas 1, menos 2, 1 al plano pi de ecuación general 2x más y menos 2z más 3 igual a 0. Bien, la distancia de P a pi es el cociente entre el valor absoluto de, sustituimos en la ecuación general del plano, x por 1 y por la segunda coordenada menos 2 y z por la tercera coordenada por 1. Y terminamos con d más 3, ¿no? Bien, y ahora tenemos que hallar las coordenadas del vector normal del plano, que ya sabéis que son 2, 1 y menos 2. Bien, pues en el denominador pondremos el módulo de ese vector normal. Teniendo entonces que esto es igual a 1 partido de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus coordenadas y se obtiene como distancia 1/3 unidades de medida. En el apartado 4 os voy a explicar cómo calcular la distancia entre recta y plano. Para ello es necesario, es fundamental, conocer la posición relativa de la recta R y el plano pi. Veamos las situaciones que se nos pueden presentar desde el punto de vista gráfico. Si tengo un plano al que llamo pi y tengo una recta R que corta al plano pi en un punto, en este caso se dice que R y pi son secantes, pues la distancia es evidente que es 0. Si tengo un plano, al que llamo también pi, y tengo una recta que está contenida dentro del plano, todos los puntos de la recta pertenecen al plano, pues la distancia entre R y pi también será 0. Y ya por último se puede dar el siguiente caso, que tengo el plano pi y tengo la recta R que es paralela al plano pi. Bien, en ese caso la distancia entre R y pi es muy sencilla de calcular. Consideráis un punto cualquiera de la recta R, trazáis el segmento en perpendicular al plano y este segmento, esa distancia, es la distancia de P a pi. Por lo tanto es muy sencillo de calcular la distancia de una recta a un plano, tan solo tienes que calcular la distancia de un punto de la recta al plano, pero siempre que la recta y el plano sean paralelos. Veamos un ejemplo en el que vamos a hallar la distancia de la recta R en forma continua al plano pi, cuya ecuación general es 9x menos y más 15z menos 10 igual a 0. Lo primero que tenéis que hacer es estudiar la posición relativa de recta y plano. Para ello necesitamos el vector normal, 9 menos 1, 15, y el vector director de la recta R, que es menos 3, 3, 2. Bien, una vez que tengo los dos vectores, el normal del plano y el director de la recta, multiplicáis escalarmente esos dos vectores y al multiplicarlos coordenada a coordenada se tiene menos 27, menos 3, más 30, es decir, 0. Entonces comprobamos que el P sub R, el punto de la recta R, no pertenece al plano pi. Para ello sustituimos las coordenadas del punto en el plano, veo que no las verifica. Entonces podemos asegurar que la recta R y el plano pi son paralelos.
Luego ya estamos en condiciones de decir que la distancia de R a pi es igual a la distancia de cualquier punto de R al plano pi. Muy fácil de calcular, lo vimos en el apartado 3, es el valor absoluto de, sustituimos en la ecuación general x, y, z por las coordenadas del punto y dividimos por el módulo del vector normal del plano, teniendo 27 partido de raíz cuadrada de 307 unidades de medida. Bien, vamos con el apartado siguiente, el apartado 5, en el que vamos a hallar la distancia entre dos planos. En este caso también es muy importante, es fundamental estudiar la posición relativa de los dos planos, a los que voy a llamar pi y pi'. Veámoslo desde el punto de vista gráfico, a ver qué es lo que nos encontramos. Podemos tener esta situación: si pi y pi' son planos secantes, es decir, tengo aquí el plano pi, ahora representamos el plano pi', observa que esos dos planos se cortan en una recta. En este caso, la distancia entre pi y pi' es evidente que es 0. Vamos a ver la siguiente situación. Se puede dar el caso que tenga que pi y pi' sean planos coincidentes, es decir, dibujo pi y pi' realmente representa el mismo plano, es decir, pi y pi' son iguales. En este caso también su distancia es 0. Se puede dar este caso también, que pi y pi' sean planos paralelos. Es decir, tengo este plano al que llamo pi, este otro plano al que llamo pi', y la distancia en este caso es muy sencilla de calcular. La distancia entre pi y pi' es ni más ni menos que coger un punto de uno de los planos, en este caso del plano pi, trazar la proyección en perpendicular al plano pi', y ese segmento es la distancia entre pi y pi'. Por lo tanto, es fundamental hallar la posición relativa. Entonces, si pi y pi' son planos paralelos, entonces sí puedes calcular la distancia y la distancia de cualquier punto de uno de los planos al otro plano. Por ejemplo, vamos a calcular la distancia entre los planos pi sub 1, 2x menos y menos 2z más 5 igual a 0, y pi sub 2, 4x menos 2y menos 4z más 15 igual a 0. Reestructuro un poco la página para que me quepa. Estudiamos la posición relativa de los planos pi sub 1 y pi sub 2. Para ello nos hace falta las coordenadas de los vectores normales. El vector normal de pi sub 1 es 2 menos 1 menos 2, y el vector normal de pi sub 2 es 4 menos 2 menos 4. Y a continuación vemos qué relación se establece entre las razones entre coordenadas. En la primera tengo 2 cuartos, en las segundas coordenadas tengo menos 1 partido de menos 2, en la tercera menos 2 partido menos 4, que es distinto de los términos independientes, que es 5 partido por 15. Por lo tanto, en este caso estoy en las condiciones en que los dos planos son planos paralelos. Luego, la distancia entre pi sub 1 y pi sub 2 va a ser igual a la distancia entre un punto de pi sub 1 y el plano pi sub 2. Pero ¿cómo hallar un punto del plano pi sub 1 para poder calcular esa distancia? Es muy sencillo. Ten en cuenta que lo que tienes realmente es un sistema de una ecuación con tres incógnitas, con lo que tienes dos parámetros. Voy a coger x e y como parámetro, les doy el valor 0 a x y a y, y de esa manera hallo el valor de z, que es 5 medios. Bien, pues el punto 0, 0, 5 medios es un punto de pi sub 1. Por lo tanto, la distancia de pi sub 1 a pi sub 2 es la distancia del punto p a pi sub 2. Con lo que tan solo tienes que sustituir en la ecuación del plano las coordenadas del punto, coger su valor absoluto y dividirlo entre el módulo del vector normal del plano pi sub 2, obteniendo en ese caso el valor de 5 sextos. Luego la distancia es de 5 sextos unidades de medida. Bien, vamos con el apartado 6, en donde vamos a explicar cómo calcular la distancia entre dos rectas. De la misma forma que en los apartados anteriores, debemos estudiar la posición relativa de las rectas R y S. Veamos los casos que se nos presentan de forma gráfica. Esta es la recta R, la recta S. Si las dos rectas son secantes, entonces la distancia entre R y S es igual a 0. Aquí no hay ningún problema. ¿Qué ocurre si tengo una recta R y tengo la misma recta S? Realmente son coincidentes. En este caso se tiene que la distancia entre R y S también es 0, como es evidente. Y estos son los dos casos con los que vamos a trabajar. Si tengo la recta R y la recta S, pero ambas rectas son paralelas, entonces ahora veremos en el apartado 6.1 cómo calcular la distancia entre R y S. De la misma forma, si tengo una recta R y otra recta S, pero ambas rectas se cruzan,
Entonces veremos en el apartado 6.2 cómo calcular la distancia entre R y S. Y con este análisis llegamos a los dos últimos apartados del vídeo. El apartado 6.1, en el que vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos rectas que son paralelas. Bien, si R y S son paralelas, calcular la distancia entre ellas es muy sencillo. La distancia entre R y S es la distancia entre un punto de una de las rectas y la otra recta. En este caso, el punto que voy a considerar lo voy a coger en la recta R, le llamo P sub R. Trazamos la perpendicular, la proyección perpendicular a S, y este segmento es la distancia entre R y S. Por lo tanto, la distancia entre R y S es la distancia de un punto de R a la recta S. Veamos un ejemplo. Calcula la distancia entre las rectas R, que me viene dada en forma paramétrica, y la recta S, que me viene dada en forma continua. Optimizamos un poco el espacio para que quepa el ejercicio, y lo primero que tenemos que hacer es estudiar la posición relativa de R y S. Ahí tenéis una etiqueta en donde se os dice qué es lo que tenéis que hacer. Tenéis que trabajar con los rangos. Bien, con el rango de los vectores directores. El vector director de la recta R es -1, -1, 1. Y el vector director de la recta S es 1, 1, -1. Bien, pues hay que calcular entonces el rango de la matriz formada por esos dos vectores directores. Es decir, el rango de esa matriz de orden 2×3. En este caso el rango lo vamos a calcular haciendo operaciones elementales con las filas. Vamos a sustituir la fila 2 por la fila 2 más la fila 1. Y vemos que obtenemos una fila de ceros, con lo cual se nos queda una única fila distinta de 0. El rango de esa matriz es 1. Vamos a estudiar ahora el rango de la matriz formada por los vectores directores y el vector que va de un punto de R a un punto de S. Tenemos que considerar un punto de R, lo tenemos en la ecuación. Tengo 1, 2, 0, le llamo P sub R, y tenemos que coger un punto de S, le llamo P sub S, y lo tengo en la ecuación continua, 0, 0 y 2. Bien, pues calculamos las coordenadas del vector que va de PR a PS, que es -1, -2, 2. Bien, pues tenemos que estudiar entonces el rango de esa matriz de orden 3. Pero aquí observa que tengo un menor de orden 2, que si lo calculas es distinto de 0, por lo tanto el rango de esa matriz de orden 3 es igual a 2. Con lo que se puede concluir que R y S son dos rectas paralelas. Por lo tanto podemos calcular la distancia entre R y S como la distancia de un punto de la recta R a la recta S. Pero esto ya lo vimos en el apartado anterior. Esa distancia es el módulo del producto vectorial del vector de sub S y el vector que va de P sub R a P sub S dividido entre el módulo del vector director de la recta S. Calculamos el producto vectorial de esos dos vectores, que es el desarrollo de ese determinante de orden 3, donde la primera fila son los vectores de la base canónica, la segunda fila está formada por las coordenadas de D sub S y la tercera fila está formada por las coordenadas de P sub R, P sub S. Vamos a ir desarrollando por los elementos de la primera fila. Comenzamos con el elemento I, que me determina la segunda y la tercera columna, y eso me proporciona la primera coordenada, que es el menor de orden 2, 1 menos 1 menos 2, 2, que es 0. Seguimos con J, que me proporciona la tercera y la primera columna, es decir, la segunda coordenada viene dada por el menor de orden 2, menos 1, 2, 1 menos 1. Si lo calculamos es menos 1. Y ya por último, el elemento K proporciona la tercera coordenada, que viene determinada por el determinante de orden 2, 1 menos 1, 1 menos 2. Si lo calculáis es menos 1. Bien, pues ya tenemos el módulo de ese vector, el módulo de 0 menos 1 menos 1, dividido entre el módulo del vector director de la recta S. Es decir, el cociente entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas del primer vector, que es raíz de 2, y en el denominador tendré raíz de 3. Racionalizamos multiplicando por raíz cuadrada de 3 y se tiene raíz de 6 partido por 3 unidades de medida. Bien, vamos a pasar al apartado 6.2 y vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan. En este caso también existen varios procedimientos. Se pueden emplear puntos genéricos de las rectas R y S para calcular la distancia. También se puede calcular un plano pi que contenga la recta R que sea paralelo a S
entonces la distancia entre R y S es la distancia entre el plano y esa recta, o bien se puede utilizar la expresión que os estoy poniendo en la pizarra. Bien, nos vamos a centrar entonces en el uso de esa fórmula o expresión que os indico. La distancia entre R y S es el cociente entre el valor absoluto del determinante formado por D sub R, D sub S, y el vector que va de P sub R a P sub S, y el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores de R y S. Vamos a verlo gráficamente. Tengo la recta R, tengo la recta S, y los elementos que intervienen en esta expresión son el vector director de la recta R, el de la recta S, y el vector que va de un punto de la recta R a un punto de la recta S. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a hallar la distancia entre la recta R, que viene dada en forma continua, y la recta S, que también se expresa con la ecuación continua. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la posición relativa de esas dos rectas. Recogemos la pizarra, hacemos sitio para poder hacer el ejercicio. Aquí os pongo una etiqueta recordando qué hay que hacer para estudiar la posición relativa de dos rectas, es decir, estudiar el rango de la matriz formada por los vectores directores que calculamos. El vector director de la recta R es 2, 3, menos 1, y el vector director de la recta S es 1, 1, 4. Bien, una vez que tengo esos dos vectores, pues vamos a estudiar el rango de la matriz formada por ellos. Es una matriz de orden 2 por 3 y en este caso el rango lo vamos a estudiar mediante menores. Tengo un menor de orden 2 que es distinto de 0, por lo tanto el rango de la matriz es 2. Vamos a calcular el rango de la matriz formada por los vectores directores y el vector que va de P sub R a P sub S, es decir, el rango de 2, 3, menos 1, 1, 1, 4, y me falta calcular el vector P sub R a P sub S. Extremo menos origen. Necesitamos el punto de la recta S, que es 0, 0, 0, y un punto de la recta R, que es 0, 1, menos 4. Bien, hacemos esa diferencia y se tiene 0, menos 1, 4. Bien, pues ya hemos completado la matriz de orden 3 con las que tenemos que trabajar, y para calcular el rango vamos a ir haciendo ceros de forma escalonada. Comenzamos con estos dos elementos. En el tercero ya tengo el 0, pero en el segundo, en el elemento 1, voy a hacer 0 en esa posición. Fijamos la primera fila y la segunda fila la sustituimos por la primera fila menos 2 veces la segunda fila, obteniendo el 0 que estábamos buscando. La tercera fila se deja como está. Y ahora vamos a hacer 0 en este elemento, en menos 1. Para ello la fila 3 va a ser igual a la fila 3 más la fila 2. De esa manera observamos que escalonamos la matriz y tengo las tres filas con elementos, al menos un elemento distinto de 0. Eso nos asegura que el rango de esa matriz es 3. Luego la recta R y S son dos rectas que se cruzan. Ya estamos en condiciones de calcular la distancia entre R y S con la expresión que os he dicho anteriormente, el valor absoluto del determinante formado por las coordenadas de los vectores directores y las coordenadas del vector que va de P sub R a P sub S. Partido todo del módulo del producto vectorial de esos dos vectores directores. Producto vectorial que calculamos con el desarrollo del determinante de orden 3 que tenéis en la pizarra. La primera fila, los vectores de la base canónica; la segunda fila, las coordenadas del vector de sub R; y la tercera fila, las coordenadas del vector de sub S. Lo desarrollamos mediante los elementos de la primera fila. El elemento I me proporciona este determinante de orden 2 que se corresponde con la primera coordenada, es decir, 13. J me proporciona el determinante de orden 2 formado por la tercera y la primera columna, que es la segunda coordenada del vector, calculándolo es menos 9. Y ya por último, K me proporciona la tercera coordenada del vector, que es el determinante de orden 2, 2, 3, 1, 1, que si lo resolvemos es menos 1. Por lo tanto, tengo el valor absoluto del determinante de orden 3, que desarrollamos por la regla de Sarrus. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, teniendo 8, la paralela, obtengo 1, y la otra paralela que me da 0. Y ahora menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que es 0. A continuación la paralela, que es menos 8, y la otra paralela, que es 12. En resumen, tengo el valor absoluto de esa expresión numérica dividido entre el módulo del vector que acabamos de calcular.
y haciendo los cálculos tengo 5 partido de raíz cuadrada de 251 unidades de medida. Bien, aquí termina el vídeo sobre distancias, espero que te sirva, que te sea de utilidad y nos vemos en el próximo. Hasta luego.